Vamos a hablar un rato del Tíbet. Ustedes saben que la principal ciudad es Lhasa. Y el quinto Dalai Lama, un señor llamado Lobsang Gyatso, muchas personas se llaman Lobsang en el Tíbet, y muchas personas se llaman Gyatso, aunque la mayoría de los lamas, me parece a mí recordar, que tienen como apellido Dorje. Pero no estoy seguro de esto. Este Dalai Lama, que ejerció su función, al menos durante esa encarnación, entre 1617 y 1682, trasladó el centro de su administración, después de haber conquistado el Tíbet, a Lhasa, que era una ciudad ya antigua, y pasó a ser la capital política y religiosa del Tíbet. Político y religioso es lo mismo en el Tíbet. En 1645 se inició la reconstrucción del Palacio de Potala en la Colina Roja. En 1648 se terminó el Palacio Blanco. A partir de ese momento, el Palacio Potala, ya que el Palacio Blanco también es una parte de ese palacio, ¿no? Fue utilizado como residencia de invierno del Dalai Lama. Después fueron añadiéndose otros anexos a aquella construcción, ¿no? El Palacio Rojo, allá entre 1690 y 1694. El nombre de Potala se deriva posiblemente del monte Potalaka, la morada mitológica de aquel famoso Bodhisattva, que es un poco menos que Buda, ¿no? Un Bodhisattva. Sí, un paso antes. Llamado Avalokitesvara, uno que también tenía muchas manifestaciones distintas, ¿no? El templo Hokan es también una expansión de ese templo. Bueno, y ahí está la ciudad. Ahí está la ciudad. En la mitad del siglo XX aparecieron algunos exploradores sería mucho mejor, occidentales, tales como un señor llamado Francis Young Husband, era un joven esposo, una señora llamada Alexandra David Neal y un alemán llamado Enrique Harrer, que llevaron a cabo viajes trabajosísimos a esta ciudad. Lhasa era el centro del budismo tibetano, casi la mitad de su población estaba constituida por monjes. Estimaron a aquellos visitantes la población en 25.000, pero esto fue en 1951. El censo de 1951, 25.000. Pero también había 15.000 monjes en los monasterios de la zona, que estaban por ahí cerca. Bueno, todo muy lindo, hasta que apareció el Ejército Popular de Liberación Chino y muchas personas huyeron de la ciudad, entre ellos el 14º Dalai Lama, que en 1959 abandonó su residencia en el Palacio Potala y se las tomó a la India. Hoy hablaremos de una institución de los antiguos budistas del Tíbet. Puede decirse que el Año Nuevo en el Tíbet era un momento peligroso para los pobladores de Lhasa. El año tibetano comienza con la luna nueva que aparece allá por el 15 de febrero. Y a partir de ese día de Año Nuevo, durante 23 días más, el gobierno de Lhasa era cedido por los gobernantes ordinarios y se entregaba en manos del monje del monasterio de Devang que ofreciera la más alta suma por el privilegio. Remataban por un mes el gobierno del Tíbet, de Lhasa, mejor dicho. El postor que triunfaba era llamado Jalno, así se llamaba el tipo, y anunciaba su ascensión al poder personalmente, yendo por las calles de Lhasa con un bastón de plata en la mano. Los monjes de todos los monasterios y templos cercanos se reunían para tributarle homenaje. El poder secular, ordinario, quedaba imposibilitado de cualquier acción. El Jalno ejercía su autoridad de la manera más arbitraria
en su propio beneficio. Claro, tenía poco tiempo. Sí, todas las multas que imponía eran para él. El beneficio que conseguía por aquel periodo de poder solía ser cerca de 10 veces la cantidad del precio de compra del gobierno. El tipo invertía 10 y ganaba 100. Los hombres del Jarno, hombres que el Jarno contrataba desde luego, iban por las calles con la orden de descubrir cualquier acto por parte de los habitantes en el que pudiera encontrarse una falta. Cualquier acto de desorden mínimo, como gritar en la calle o beber, era inmediatamente transmitido a aquellas extrañas autoridades interinas. Entonces se producía un fenómeno curioso. La severidad del gobierno del Jalno alejaba a la mayoría de los habitantes de Lhasa hasta que pasaran los 23 días. Todos los comienzos de año se producía un éxodo extraordinario, para evitar multas y castigos, a veces de un rigor inhumano. Pero así como el pueblo emprendía el éxodo, los budistas más fervientes, incluso de otras ciudades, entraban en Lhasa para someterse a los designios de aquellos días de gobierno religioso. Todos los caminos que conducían a Lhasa, desde las montañas vecinas, estaban llenos de monjes que se apresuraban a la capital. Dice el cronista que bandadas de hombres santos atravesaban las calles cantando oraciones y enfrentándose a puñetazos para poder entrar al gran templo de Machidranath, que es un templo importantísimo de Lhasa. Después de los 23 días del gobierno de Jalno, no todo volvía a la normalidad. En realidad, había un periodo de 24 días durante el cual retornaba el gobierno legal de siempre. Sí. Pero después, otra vez volvía el Jalno y asumía por 10 días más, de la misma manera arbitraria que lo había hecho antes. Pero en estos 10 días, que eran los últimos de su poder, sucedía algo muy dramático. El primero de los 10 días el Jalno rezaba para que se librara de enfermedades y de males a la región y a todo el mundo. Luego se elegía un hombre para enfrentar al Jalno en una contienda, en una disputa de azar, de la cual dependía la vida del Jalno y la vida del contrincante. El perdedor era inmolado como ofrenda de paz, y así se cerraban los tiempos del gobierno religioso y volvía el gobierno de siempre y todos éramos felices. El elegido para esta contienda era sencillamente aquella persona a la que se creía más pecadora de todas entre los habitantes de la ciudad. No era fácil encontrarlo, puesto que, como se ha dicho, la mayoría de las personas de Lhasa huía durante esos tiempos. Claro, estaba fuera. Pero una vez que daban con él, lo llevaban a la plaza del mercado, donde tenía lugar el enfrentamiento, que era con los dados. Bien. Era un juego sencillo. Se trataba de ver quién sacaba más 6. Si el pecador elegido vencía, cabía esperar muchos males. En cambio, si el Jalno era vencedor, había un gran regocijo, pues quedaba probado que el adversario había sido aceptado por los dioses como víctima para llevarse todos los pecados del pueblo de Lhasa. En los primeros años en que se realizó esta disputa, la suerte tocaba a uno o a otro alternativamente. En algún caso el Jalno clausuró con su muerte su gobierno. Sin embargo, en la mayoría de los enfrentamientos que se produjeron entre los siglos XV y XVIII, se hizo trampa. Los dados del Jalno estaban llenos de 6 en sus caras, y los del pecador tenían muy pocos. Durante siglos, el pueblo supuso que la providencia certificaba el poder del Jalno, y en casi todos los comienzos de año se produjeron festejos, nacidos de la inmolación del portador
de los pecados generales. Una vez producido ese sacrificio, el Jalno abandonaba el poder y la mayoría de los pobladores de Lhasa salían de sus escondites de las regiones vecinas y volvían parsimoniosamente a poblar su ciudad. Esta es la historia que quería contarles. Es una historia muy interesante. Sí. No solo por esa locura del Jalno que cobraba multas, sino por el peligro. Siempre hay un peligro, por más trampas que hagas. Bueno, ahí cobra valor además Claro, la el tipo, complejidad de ese sistema. hacía una gran fortuna, pero sabía que al final estaba a merced de los dados. Especialmente en los primeros tiempos cuando no se hacía trampa. Claro. Después, probablemente, ante la falta de oferta, porque me imagino que nadie quería correr ese riesgo siendo Jalno, empezaron a cargar los huesos y a hacer dados con muchos 6 para el Jalno y con pocos para el pecador. Quiere decir que... Estaba igual más cerca del pecado, ¿no? Porque hacían trampa y... que no, fíjese, pues la trampa es lo que nosotros decimos que es trampa, decían los ñatos. Ahí una vez más estamos en presencia de lo que se llama pensamiento hegemónico. O sea, si usted es el que maneja los dados, el juego es como usted dice que es. Y si hay una razón de Estado que exige que los dados tienen que estar cargados, y bueno, que estén cargados porque, ¿qué le va a decir el monje que carga los dados? Bueno, con eso garantizamos el bienestar, etcétera, etcétera. Y estamos ante un asunto interesantísimo y tremendo también por sus consecuencias. A saber, cuando las razones de Estado pasan por encima de la verdad, de la justicia y de la libertad. Entonces, aparecen dados cargados, pero adviértase que de la carga de estos dados aparece que hacen sonar a uno. Al que ya habían elegido. Ya lo mandaron sin su al muere, anuencia. claro. Ya lo habían elegido como el más pecador. Quiere decir que ahí hay muchos puntos, aparentemente hijos del azar o de una revelación, que en realidad eran puestos con el dedo. ¿Quién era el más pecador? Este. ¿Y por qué? Porque lo decimos nosotros. ¿Y cuáles son los dados que vamos a cargar para que salgan muchos 6? Esto. ¿Por qué? Y porque lo decimos nosotros. En realidad, para mi gusto, hay muchas cosas que decimos nosotros. Hemos ido a la discoteca y este hombre se hizo contar varias veces la historia, pero me temo que no la entendió mucho. ¿No? Me dijo que él una vez en Castelar había perdido como 5.000 pesos. ¿Qué tiene que ver, señor, con el Tíbet y dijo el que eso budismo era tibetano? perder y no ese juego de dados absurdo del Tíbet. Bueno, sí, lo quiero ir a ver allá, sí, con los dados El caso es marcados. que me dio este tango que evidentemente cuenta la historia de ¿Sí? este juego arreglado entre el más pecador y este gobernante absurdo que empezaba su gestión allá por la luna llena del 15 de febrero. El tango se llama Escolazo, justamente. Ah, bueno, sí. Parece una palabra sánscrita, pero Bueno. no sé qué idioma hablan en el Tíbet. ¿Y el tibetano? Probablemente el tibetano. Sí. Probablemente el tibetano. Bueno, aquí escucharemos una versión de Edmundo